se ve ese cumplimiento, que de eso se trabajaba, se bregaba hoy, como en el capítulo 14, donde vamos a seguir en el Evangelio de Juan, estudiando la palabra del Señor, considerándola, pues también está esa promesa allí. En ese contexto de Juan, de la carta de Juan, la promesa viene siendo en aquel momento, en aquel instante, viene siendo a su vez una predicción, que luego, una profecía, que luego se cumple cuando ocurre Pentecostés, que es donde estamos en la escuela dominical. Quiere decir que esto llevamos un hilo hermoso, y por las alabanzas podemos decir que tenemos sobradas razones para nosotros alegrarnos en el Señor y para ciertamente estar unánimes. Hemos orado al Señor ya pidiendo su dirección para este tiempo, que sea de bendición, que sea de confirmación en la vida de los creyentes, sea de consejo para cada uno de nosotros en los temas que vamos a estar viendo. Y quiera el Señor, por su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guiar a cualquiera que entre nosotros esté sin Cristo, ¿verdad? Para el disfrute pleno de lo que es una vida de paz, gozo y seguridad en el Señor. Amén. A lo largo de los capítulos 13 y 14, hasta el momento de aquella reunión cena que consideraremos esta mañana, Jesús continuó enseñando a sus discípulos en preparación de su cercana partida o regreso al Padre. Allí Él estaba anunciando ya de una manera definitiva, porque había anticipado que esto iba a ser así en otros contextos, pero ahora era definitivo que su hora había llegado. Estaba muy cerca. Bien, y entonces Él aprovecha un momento como este sin pérdida de ningún tiempo, porque ya mismo Él tenía que entonces cumplir la obra para la cual fue enviado desde los cielos. Y aprovecha para dar unas enseñanzas que no había dado con la precisión, no porque Él no sea preciso, sino con la intencionalidad, ¿verdad? Y hablarles del cielo, y hablarles del Dios el Padre, hablar del Espíritu Santo, hablar todas estas cosas que he hablado con ellos en un plano de tranquilidad, de sosiego, ¿verdad? Palabras que cobrarían significado luego en la vida de los discípulos cuando Él ya no estuviera. Él los estaba preparando y estaba aprovechando esa oportunidad para sacar el mayor provecho posible, porque ellos iban a estar en un sentido a cargo de la obra, iban a ser comisionados, ¿verdad?, para hacer la obra de Dios. Bien. En aquel momento, por ejemplo, fue dramática y sumamente clara la lección demostrativa de humildad y de servicio que Jesús dio al lavar los pies a los discípulos, incluyendo los pies de Judas Iscariote, de quien Jesús anuncia la traición de contra él, lo que sorprendió grandemente a los discípulos y a la vez los conmocionó, y dudando se preguntaban: ¿soy yo? ¿Verdad? Judas entonces sale de esa reunión con las palabras de despedida de Jesús: lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Porque Jesús sabía que la hora había llegado. Esto está en Juan 13, versículo 27. Ya sabrían los discípulos con toda seguridad quién sería ese traidor, porque allí no lo supieron, excepto 2 de los discípulos, por lo menos sí lo supieron, pero no hay evidencia, no se dice de que los demás lo hubieran sabido. Después de la salida de Judas Iscariote del aposento alto, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos
continúa hablándole a sus discípulos de su cercana partida, de ausentarse de ellos, de que no podían ir con él a donde él iba. En el contexto de ese anuncio es que entonces Pedro reacciona y sinceramente envalentonado, como era Pedro, ¿verdad? Que eres mandado en todas las cosas que hacía y tenía una buena combinación entre la boca, ¿verdad? Y sus patas, como dicen por ahí en el refrán. ¿Sí? Casi siempre que hablaba sin pensar, porque muchas veces lo hacía, tenía que recibir una amonestación o una corrección de parte del Señor. Pero él lo hacía porque ese era su carácter, ese era su genio, su temperamento. Pero entonces es aquí donde al reaccionar, y lo hizo muy sinceramente y envalentonado, se ofrece a poner su vida por el Señor. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y es allí donde la perplejidad, la duda e incertidumbre de los discípulos suben de tono por la doble predicción que se está dando. La traición de uno, que era Judas, y la negación del otro, que era Pedro. Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan capítulo 13, versículo 38. Ahora, en Juan 14, encontramos que Jesús se dirige a esos turbados discípulos, acobardados, porque este es el sentido, ¿verdad?, de miedo que la palabra tiene cuando veamos que Jesús les dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Esa palabra miedo, el sentido y significado que tiene es cobarde, cobardía. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en el versículo 27 específicamente. Cuando lo veamos, vamos a llegar allí ya mismo. Las palabras de Jesús entonces vienen cargadas de promesas y de descripciones poderosas y consoladoras para ellos, porque justamente era lo que necesitaban. Hermanos, ¿y por qué no lo deben ser para nosotros también? Tomar estas palabras, este consejo que Jesús les va a dar como necesario para nuestro crecimiento cristiano, para nuestra condición y situación particular que cada uno estemos en esta hora enfrentando. Entonces, Jesús, que conoce todas las cosas, el Espíritu Santo, que es el Consolador, se va a encargar esta mañana de poner en cada uno de nuestros corazones, y es la oración al Señor, para que Él haga conforme a la necesidad, a la situación. Que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones. Fíjense ustedes, hermanos, que eran palabras consoladoras para ellos. Las moradas eternas en el cielo. ¿Se iban a quedar huérfanos? No, Él iba a venir, pero les había dicho, pero voy a ir. Bien, porque si no me voy, pues no va a haber moradas preparadas para ustedes, para los que creen en el Señor Jesucristo. Fíjense que entonces les habla, en ese contexto que Él habla del Espíritu Santo, el Consolador que les iba a enviar para que ya no estuvieran huérfanos, para que siempre estuviera con ellos, les consolara, les guiara a toda la verdad. Eran palabras que eran precisas y eran pertinentes a aquella situación, ¿verdad? A aquella conmoción y tumulto que había en el corazón de los discípulos. Bien. Esta mañana, hermanos, aún sentados a la mesa con Jesús y sus 11 discípulos, allá en el aposento alto, vamos a imaginar que hemos vuelto a sentarnos en esa mesa, consideraremos el legado que Jesús le deja y nos deja a nosotros también.
en aquellas circunstancias en que ellos se encontraban. ¿Bien? El título del mensaje para esta mañana es Jesús, fuente de paz, gozo y seguridad. Les voy a invitar a la lectura de la palabra conmigo en Juan capítulo 14, versículos 27 al 31. Busquen la palabra del Señor en estos versículos para que puedan seguir la lectura y nos ponemos de pie cuando estén listos. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículos del 27 al 31. Dice esta palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en el Señor. El pasaje lo vamos a ver en tres partes que se desprenden del mismo pasaje. En primer lugar, Jesús, fuente de paz. Jesús, fuente de gozo. Y el tercero, Jesús, fuente de seguridad. Va a ser fácil recordar entonces este mensaje, ¿verdad? Lo cantábamos casi lo cantábamos como era el título que les he asignado al pasaje en esta mañana. Y lo primero que vamos entonces a ver es que Jesús es fuente de paz. Él es la fuente de paz. Y el versículo 27 nos habla precisamente, podemos ver allí precisamente esto. Fíjense cómo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Bien? Versículo 27. El segundo legado de lo cual Jesús habla en este capítulo que dejó a sus discípulos es la paz. La paz que Él da. No es cualquier paz. ¿Bien? Jesús no está hablándole a los discípulos aquí que iba a dejarles tesoros materiales, que les iba a dejar bienes materiales para que pudieran vivir basando su seguridad y basando su gozo y basando su paz, ¿verdad?, en lo que este mundo da. Porque hay una diferencia marcada en este versículo. Hay una paz que es la paz de Dios. Y hay otra paz que es la paz que el mundo da. ¿Bien? Todos conocemos la historia, ¿cierto o falso? Digo, la de Jesús, pero la de cada uno de nosotros. Los que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, conocimos demasiado ya de la paz que el mundo da, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Y los que llevan mucho tiempo, como los que llevan poco tiempo, tampoco como apenas unos meses, tampoco como si esta mañana alguien se convirtiera verdaderamente a Cristo aquí, de los que no se hayan convertido, ¿verdad? Que desde ese mismo momento van a conocer esa paz de Dios, que es la que Jesús da.
El mundo no da esa paz, solamente la da ¿quién? El Señor Jesucristo, porque Él es la fuente de paz. Bien. Esa paz mantendría sus corazones y sus pensamientos de manera que no tuvieran que estar estresados, turbados, como realmente ellos estaban en aquel momento ante el anuncio de la ausencia de su maestro, ¿verdad? De su líder espiritual, de su Mesías. El primer legado de estos dos legados que Jesús les dejó a ellos fue la promesa del Espíritu Santo que les enviaría del Padre en su nombre. Y vinieron al disfrute pleno, ¿verdad?, de este legado ya cuando el Señor cumplió la promesa de enviar el Salvador, el Espíritu Santo, el Consolador, de parte de su Padre. Eso es de lo que trata el versículo anterior a lo leído, el versículo 26, aquí en esta palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Jesús hace una clara distinción entre su paz, entre la paz suya, mi paz, dice allí, ¿verdad?, y la paz que el mundo da. La paz os dejo, mi paz os doy. Era común decir esto como un saludo, en un saludo o en una despedida en aquella cultura judía. ¿Sí? Desear paz, decirle shalom a otro cuando llegaba a una casa de visita y también cuando se iba, o cuando los creyentes, cuando los judíos se encontraban, un amigo con otro en el diario cotidiano, ¿verdad?, en el diario vivir, pues se saludaban de esta manera. Ahora, pero esa palabra no quería decir gran cosa. ¿Okay? Y quien la pronunciaba apenas se detenía a pensar en su significado. La decía como muchas veces nosotros, y tomemos nota de esto, porque es que a veces las cosas santas, las cosas sagradas, ¿verdad?, las comenzamos a manosear, las comenzamos a tratar con indiferencia, sumamente distraídos, y se convierten en cualquier cosa, cuando antes verdaderamente era importante para nuestras vidas. Nos volvemos relax, nos volvemos descuidados. Y qué triste es. A mí eso personalmente me toca, me hiere. Me hiere no por mí, sino por lo que estoy diciendo que pasa, por la ilustración que estoy haciendo, de que a veces nos decimos, Dios te bendiga, y estamos mirando para otro lado. ¿Qué estamos haciendo? Tiene significado para ti, tiene significado para mí, aunque estemos mirando a la persona, ¿verdad? El decirle Dios te bendiga. ¿O es que estamos nosotros diciendo un Dios te bendiga, como hacían estos judíos en el tiempo de Jesús, que se saludaban shalom, ¿verdad? La paz sea contigo. Realmente tenía un significado en sus corazones, porque esa era la manera en que para los judíos ellos se expresaban con relación a la paz. ¿Bien? Ahora, Jesús quería que sus discípulos supieran que cuando Él les dijo, mi paz os dejo, no fue de una manera casual, de una manera vacía, como casi todo el mundo lo hacía en aquel tiempo.
Jesús tomó esta despedida común entre los judíos y la llenó con un significado y una fortaleza profundos. Esto tiene que cambiar, les dijo Jesús, en otras palabras, ¿verdad? Y en nosotros también debemos amarnos de corazón, amarnos como que estamos amando delante de Dios, como amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestros hermanos con preferencia. ¿Bien? Entonces, hermanos, cuando el Señor pronunció este legado de paz, Él no estaba hablando de ausencia o supresión de sentimientos. O sea, de que no tenemos que tener sentimientos y entonces lo decimos como cualquier cosa. Nosotros a menudo tenemos ideas extrañas sobre la paz. ¿Bien? Pensamos que una persona llena de paz es alguien plácido, pero no necesariamente es así. ¿Bien? Es chévere estar plácido, estar en el flow, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. Ay, qué chévere, qué paz. Y creemos que esa es la paz. Bien. Tenemos un sentimiento que lo llamamos paz o lo definimos como paz, pero no es de eso que el Señor Jesús está hablando a los discípulos. Y tomémoslo nosotros para nosotros también, porque no se trata de eso, ¿verdad? Él es el príncipe, Jesús es el príncipe de paz. Él es la fuente de paz y quiere que nosotros, cuando saludemos, cuando nosotros querramos experimentar la paz, la hagamos con conciencia, la hagamos con significado. Encontremos en Jesús la fuente de paz y que esa que es la verdadera paz sea de la manera que nosotros verdaderamente nos expresamos. ¿Bien? Les voy a dar una ilustración. ¿Bien? Hermanos, es chévere, ¿verdad?, estar plácido, estar relax en ciertas circunstancias. ¿Bien? El jueves en la mañana yo estuve de pláceme, relajado, relax, frente a una pantalla de televisor en la oficina del médico en Ponce, mientras esperaba que Cheri fuera atendida en una cita médica que tenía. Hermano, yo viajé por todos los continentes. ¡Wow! Fui a todos los lugares importantes y exóticos del planeta. Ay, no hubo playa que yo no hubiera querido ir. Las vi todas, las más importantes y las más bellas del mundo. Y yo sentado allí, qué ganas de que fuera verdad. Pero lo pasé bien. Fue un tiempo relax, ¿verdad? Y generalmente cogemos vacaciones precisamente para estar relax, para cambiar el mood, para cambiar de ambiente. Y muchas veces pues tenemos un sentido de paz y no es malo. Ahora, esa no es la paz que Jesús vino a dar. ¿Okay? No hay nada malo con eso, pero sabemos que eso pasa. Tendremos que volver de vacaciones, tendremos que hacer lo que sea que nos guste o que nos deleite para seguir teniendo ese flow, ¿verdad? Ese feeling, como dicen los neoyorricanos. Pero Jesús está hablando de una paz diferente, de una paz de la cual Él es la fuente. ¿Bien? Y que es una paz que nos va a servir para que podamos ser siervos comprometidos, siervos que no echemos a huir cuando los problemas se presentan,
cuando las pruebas llegan y nos hacemos un 8, ¿verdad? Y nos desesperamos y como aquellos discípulos, nos da hasta miedo. Nos da miedo de perder la casa. Nos da miedo que ese hijo que tuvo que salir fuera del país, qué sé yo, al ejército o a un trabajo, a una experiencia que nunca había vivido. Ay, ¿qué le va a pasar al muchacho? Y nos asusta. Pero Jesucristo nos dice en su palabra que Él vino, ¿verdad? Y se tenía que ir. Y nos dejó el legado de su paz. La paz del Señor, que no es la paz que el mundo da. ¿Bien? La mejor definición de la paz bíblica se encuentra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si buscamos paz, la paz de Dios y la paz con Dios, tenemos que buscarle la fuente de la paz a través de la persona de Jesucristo. Amén. Porque es claro, hermano, que la paz que Él nos deja, mi paz, es la paz que Él nos da. No nos da otra paz. No hay otra paz como esa. Las demás pasan, las demás dejan de ser, pero esa es permanente. Cuando Jesús se fue, aunque los discípulos estaban tristes y estaban asustados, no debieron haberlo estado, eso lo vamos a ver un poquito más tarde, porque no entendían lo que era la verdadera paz. Y no entendían, y Jesús tenía que decirle, mira, yo me voy, pero les voy a dejar mi paz. No van a quedarse huérfanos. Ya les dije que iban a tener con ustedes el Espíritu Santo, morando en ustedes, para que les dirigiera, para que los empoderara, para que llevaran el Evangelio y cumplieran el servicio de Dios, como Él en su consejo eterno haya determinado que cada creyente pues va a hacer. Pero además de eso, Él le pone otro martillazo al clavo y les dice, no estén turbados, yo les doy mi paz, me voy a ir, pero les voy a dejar mi paz. Porque ellos no entendían todavía cuál era esa paz y la vinieron a entender un poquito más tarde, obviamente. Pero eso pasa con nosotros. Como creyentes a veces estamos deambulando, como por usar una expresión que sea gráfica, para allá, para acá, desesperado, casi como está el mundo, como camina la gente que no tiene la paz de Dios. Porque quizás no hay duda de que somos creyentes, pero nos estamos perdiendo, hermanos, lo mejor que Dios nos ha dado. Él nos ha dejado un legado. Y tenemos que ser más cuidadosos y mirar más hacia Jesús. Y mirar su ejemplo. Y saber que Él nos ha dejado esto y tener convicciones acerca de eso. Para que en el momento de prueba nuestra paz se pueda mantener. Y podamos dar buen testimonio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Bien? ¿Qué clase de paz tuvo Jesús? Porque si Él dijo que nos va a dejar su paz, entonces nosotros tenemos derecho a esa paz, porque Él nos dijo, yo se las voy a dejar, se las voy a legar. Bien. Tuvo la paz de una persona sin emociones, de una existencia estoica, o de uno que hace las cosas, va y viene, y ni le va ni le viene, y a eso llama paz. No. Él tuvo la paz de las convicciones, que vienen por las convicciones. ¿Cuál era la convicción de Jesús?
de principio a fin cuando él entró al ministerio. Que el Padre lo había enviado para buscar y salvar lo que se había perdido. No se salió de esa convicción, ni un ápice. Y lo vemos entonces a pesar de que tuvo tantos tropiezos, porque Satanás quería desviarlo constantemente. Sin embargo, él mantuvo esa convicción. Y porque mantuvo esa convicción, ¿cómo Jesús resolvía las situaciones que se le presentaban? Con paz, tranquilo, bien, sabiendo que todo estaba bajo la potestad y soberanía suya misma, pero del Padre Celestial. Amén. Tomemos ejemplo entonces de Jesús, porque esa era la paz de él. Bien. Si miramos las experiencias del Señor, estas no fueron carentes de emociones. Bien. En este Evangelio de Juan, Jesús tuvo situaciones que involucraron y comprometieron sus emociones y sus sentimientos más de una vez. Cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, nos dice la Biblia que aquel a quien él amaba rompió en llanto. ¿Okay? ¿Tenía paz Jesús o no tenía paz Jesús? ¿Quiere decir que porque lloró, su corazón estaba turbado, desesperanzado? No. Tomemos nota de eso. Más adelante se indignó cuando precisamente Judas Iscariote sugirió que el perfume con que María lo ungió se debió haber vendido para dárselo a los pobres, conociendo a Jesús y sabiendo que su corazón era malo. Bien, y como el mismo apóstol Juan dice de Judas, ¿verdad? Él era el tesorero y él era el que metía la mano, ¿verdad?, en las arcas, porque era ladrón, así mismo lo dice. Jesús sabía que él era ladrón, y miren ustedes el ladrón, lo que está diciendo, aquellas palabras piadosas que estaba proponiendo. Bien, Jesús lo conocía, y dice la palabra del Señor que, pues, en medio de eso, Jesús se indignó, se molestó, ¿verdad?, con ello. Él tuvo también esa clase de actitud de paz, de la verdadera paz, ¿verdad? En otro lugar, cuando él ministraba, que miró, dice la Biblia, que miró alrededor con ira. Pero, ¿qué? ¿Era que se le había ido la paz? ¿O era que él tenía convicciones? ¿Bien? Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que tenemos es que tener un fundamento claro y seguro. ¿Quién es tu paz? ¿Dónde está fundamentada tu paz en esta mañana? ¿O siempre desde que conociste al Señor ha debido ser así? ¿En quién? En quien es la fuente de paz. Mi paz os dejo. Él es la fuente de la paz y eso él se lo deja a sus discípulos. Ese es el legado que Dios da al creyente. Su paz. Bien. Esa paz que era como la de Jesús. Bien. Ahora, así que nuestro Señor Jesucristo no tuvo la paz de esa clase de existencia desprovista de emociones. Él tuvo esa clase de paz que lo sostuvieron en medio de experiencias
que fueron algunas altas, algunas más bajas, ¿verdad? Experiencias fuertes, ¿verdad? Y otras menos fuertes. Pero Jesús mantuvo su paz. ¿Bien? De eso es de lo que Jesús está hablando aquí. De que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, nos apoyemos sobre el Señor y recibiremos las fuerzas y la capacidad que Él da en las experiencias de la vida. Y podemos estar entonces en paz con Dios. Y no hecho un 8, tratando de resolver, desesperados. Porque Él es la fuente de nuestra paz. Cuando nosotros queremos entonces salirnos de esa norma, pues entonces nosotros estamos queriendo movernos hacia otra fuente de paz. Y quizás que queremos resolver nosotros. ¿Bien? Y comenzamos a echar culpas, ¿verdad? Por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque no estamos con la paz que el Señor da para dejar las quejas, para dejar los exabruptos, porque tenemos la paz de Dios y estamos bajo su control, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que las cosas están pasando en su soberano consejo y permisividad. ¿Bien? Ahora, Él describió cuidadosamente la paz como mi paz. Su paz era la de un corazón tranquilo y sin temor, a pesar de todo el sufrimiento y el conflicto que él tenía por delante. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus conflictos? Puede que en esta mañana haya alguien aquí, podemos decir a mis hermanos, tienen la paz, están en paz, porque mira, qué calladitos están escuchando. Han hablado con gozo, han expresado su adoración a Dios con alabanzas, con gozo. Pero, ¿qué te espera afuera cuando salgas de aquí? ¿Vas a expresar la paz de Dios, la paz que Jesús te ha dado? ¿O vas a comenzar a hacerte un 8 y a buscar salidas y a quejarte y a buscar subterfugios, inclusive huir de los problemas, que es una manera en la cual pensamos que vamos a encontrar la paz? Pero huimos de un problema, entonces ya no va a ser un problema, van a ser dos, porque no hemos resuelto el problema. Y creemos que la mejor manera de tener paz en medio de ese problema es irme, dejarlo. Esto lo resuelve a otro, se lo dejamos a otro. Y pensamos, ¿verdad?, que esa es la paz. Así distingue el mundo lo que es la paz. Pero Jesús no está hablando de esa paz. Él nos dio el ejemplo de que en medio de las pruebas, de las circunstancias, podemos estar con un corazón tranquilo, porque estamos apoyados en Dios. Él es la fuente segura de nuestra paz. Bien. Quiero darles una ilustración. El escritor y comentarista Juan Carlos Reilly deja una cita de este versículo, del versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Dice él, y cito, el comentador Henry, entiendo yo que se está refiriendo a Matthew Henry, el comentador Henry hace la siguiente y curiosa, pero profunda observación. Cuando Jesucristo estaba para separarse de este mundo, hizo su testamento. Estoy citando. A su padre le legó
le legó el alma y el cuerpo a José. Entiéndase, José de Arimatea, que fue el que lo bajó y lo enterró con Nicodemo. A los soldados les correspondió la vestidura. Puso a María bajo la protección de Juan. He aquí tu hijo, he aquí tu madre. ¿Recuerdan esas palabras? Desde la cruz. Mas, ¿qué les dejó a sus discípulos que habían abandonado todas las cosas por él? No tenía oro ni plata que darles, mas les dejó algo mucho mejor: su paz. Amén. Ese es parte del gran legado que Dios nos ha dejado en Cristo, mientras caminamos por este tabernáculo terrestre, enfrentando situaciones, ¿verdad? Aún nosotros mismos enfrentando nuestra fragilidad física, nuestras debilidades, nuestras luchas con alguna debilidad o alguna fragilidad que tenemos. A veces hasta nos deslizamos, pero no hay que perder la paz si tú estás fundado y fundamentado en Cristo. Porque el mundo nos juega, nos da sorpresas, como dice el salsero, ¿verdad? La vida nos da sorpresas nos da la vida y todas las tenemos, y los cristianos no estamos exentos de eso. Es así. Pero cuando tú y yo nos equivocamos en algo, tenemos un desliz, le fallamos al Señor, cedemos a una tentación, pecamos contra Dios. ¿Tenemos o no tenemos acceso a la paz que Jesús nos dejó? Claro que sí. Nos ha dejado su palabra, porque Él no murió en vano. Tenemos en la sangre de Cristo un continuo lavar nuestros pecados, el remanente de pecado que nos queda por causa de nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué vamos a estar 2 días, 3 días, una semana, hasta que me encuentre con el pastor o me encuentre con un super hermano a quien yo le pueda contar lo que me pasó para que ore por mí? Y tú ni siquiera oras al Padre en el nombre de Jesús, que limpie tu corazón, que tú crees que hay perdón en la sangre de Jesucristo, que Él es justo, Él es fiel para perdonarme, limpiarme de toda maldad. Esa es la fuente de paz que tenemos en Jesús. La más grande. Y es suficiente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que nos ofrece el mundo es una paz de escape. La paz que viene de evitar los problemas y de negarse a enfrentar las cosas. Cito del comentarista William Barclay. El contraste entre la paz de Jesús y la del mundo está precisamente en que la paz del mundo queda sujeta a los problemas, a las vicisitudes del mundo, y la de Jesús no. ¿Okay? Tenemos un problema y nos enredamos en ella, y el mundo se queda en ese problema y en esa cosa, y le añade otro problema y otro problema, y buscando la paz que está entonces sujeta ¿a qué? A que esos problemas se resuelvan, sea que los resuelva la corte, sea que me dé un plan de pago para saldar tal deuda, sea que encuentre una persona que se quede unos días cuidando el enfermo, ¿verdad? Y para poder descansar un poco. Estas cosas el mundo busca cómo resolverlas y tiene una paz hasta que se resuelve ese problema. Pero ¿es esa la paz de Jesús? No.
La de Jesús no se va. La de Jesús es permanente. La de Jesús ocupa nuestro corazón. El no creyente está buscando la paz fuera de él, fuera de su corazón. Nosotros la tenemos ya en Cristo. Entonces miremos, volvamos constantemente a la fuente de nuestra paz, creyéndole al Señor, obedeciendo al Señor, amando al Señor. El mundo depende de sus habilidades personales y el seguidor de Jesús, en cambio, depende de una adecuada relación con Cristo, que comienza con confesar que Jesucristo es el Señor, confesar que soy pecador, confesar que estoy necesitado de que Jesucristo me perdone, creyendo, confiando y entonces pidiéndole al Señor que haga esa obra. No puede haber esa relación entre Dios y el hombre para que haya la paz de Dios, la paz que Cristo ofrece, si no se comienza por allí. Porque el mayor problema a la larga y la mayor dificultad que el hombre tiene es el pecado. Y el pecado, la lista es larga, como dicen, tiene una larga lista de pellejos que reclamar, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva, el legado de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jesús entonces es la fuente de paz. También Jesús es fuente de gozo. ¿Sí? Fuente de gozo. Veamos el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Las palabras de Jesús acerca de su vida, voy, ¿verdad? Y regreso, vengo a vosotros, deben ser motivo de gozo para los creyentes. Jesús tuvo que irse, pero se fue con propósito. ¿Por qué nos vamos nosotros a quedar tristes si Él nos ha dado su paz? Y Él ha ido al lugar a donde nosotros finalmente, cuando Él vuelva, nos va a llevar. Él vino, se fue y volverá. Pero en ese interín que se fue a preparar morada, ¿verdad? Y está esa descripción en ese capítulo 14 de esos versículos, ¿verdad? De esas moradas que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos por siempre. ¿Es motivo de gozo o no lo es para ti? Esa es la esperanza bienaventurada del Hijo de Dios. Y de ese gozo es del que Jesús está hablando, que Él vino también a dar a nosotros. En estas palabras de Jesús, no sé si lo pueden discernir, notar, hay un reproche de parte de Jesús implícito. En otras palabras, Él les está diciendo algo así: ustedes debieron haberse gozado por mi partida, ya que voy al Padre. ¿Bien? No se daban cuenta de que esa partida de Jesús le traería gran gloria a Él. Jesús volvería a tener la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, y por la que Jesús entonces estaba orando luego, más adelante en el capítulo 17 y versículo 5, que Él iba a volver a tener en su oración sumo sacerdotal.
Jesús está en gloria. Amén. Y Jesús volverá en gloria. ¿Amén? Entonces tiene que ser y debe ser un motivo de gozo para cada uno de nosotros. Es de notar la relación que Jesús establece entre el amor a Él y el gozo cristiano genuino que ese amor produce. En otras palabras, hermano, y esto es bien interesante e importante. Tú quieres gozo, gozo y más gozo. Pues entonces, ama. Sigue amando y ama cada vez más al Señor. ¿Bien? Y el gozo va a estar allí. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Él es la fuente de gozo. Si ustedes me hubieran amado, ¿verdad? Tendrían ese gozo. Porque yo voy al Padre, voy a la gloria eterna. Y les dije que voy a volver. Motivo de gozo y de alegría. Pero pasaba algo, hermanos. Los discípulos se encontraban concentrados en ellos mismos. Esa era parte del problema. Concentrados y centrados en su situación de que iban a quedar huérfanos. Ay, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y por qué no podemos ir? Y la incertidumbre que pues, muchas veces trae una partida, ¿verdad? De un ser querido o específicamente de una persona que amamos que se va de nosotros. Dependíamos de él o de ella y ya no va a estar. Aplicación aquí, hermanos. Centremos más y más nuestro amor y afectos en el Señor y menos en nosotros mismos y en el mundo. No pasemos por alto que cuando el Señor regrese, lo hará en gloria y lo hará en esplendor. Y aquí voy a leer en segunda de Tesalonicenses. Si quieren ir ahí conmigo, si no lo pueden escuchar, pero lo voy a leer delante de cada uno de ustedes para que tengamos y tomemos nota. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dice esta palabra de nuestro Dios: cuando venga en aquel día, y está hablando de la venida de Jesús, ¿verdad? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entenderemos cuando el Señor venga lo que es ese gozo. Le esperamos, tenemos esa expectativa, porque esa va a ser la nota, una nota de gozo. ¿Bien? Allí el mundo no va a tener nada que ver porque el mundo va a ser juzgado. ¿Bien? Los cielos serán deshechos. Será hecho todo nuevo, cielos y tierra nueva. ¿Bien? Eso no será de gozo para aquel que cuando el Señor Jesucristo venga, lo halle sin haber obedecido al Evangelio de Dios. Entonces es un asunto serio tener este gozo del Señor. Hoy tú lo puedes llegar a tener si todavía no tienes ese gozo. ¿Bien? Y si eres un hijo de Dios, fundamenta tu gozo en lo que es genuino, en lo que es correcto. Te estás gozando en el Señor en este preciso momento. Yo los veo quietecitos allí. Como les dije ahorita, esto no quiere decir que no estén gozosos. Porque el gozo del Señor no se trata de qué gozo hay allí. O qué contento está, mire, ese está gozoso. No es eso. Eso se va a ir si no tiene, ¿cómo se llama?
una fuente que lo produzca, que sea Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios, que Él vino a dejar para estar con nosotros por siempre. Hermanos, cuanto más le amemos, acuérdense de eso, más nos gozaremos. Pablo nos apremia en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Siempre que esté bien. No dice así, siempre. Esté bien o tenga que estar en situaciones que necesitan ser confrontadas con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Pero fíjate que él sigue diciendo, otra vez os digo, quiere decir que es tan importante el gozo cristiano que él lo recalca. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, Jesús es la fuente de paz, Jesús es la fuente de gozo y finalmente Jesús es la fuente de seguridad. Es fuente de seguridad. Los versículos 30 y 31, donde estamos en el Evangelio según San Juan, nos hablan de esto. Vamos allí un momentito para verlo. Dice el versículo 30, 14:30, perdónenme. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me ama, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús advierte que el príncipe de este mundo, que es Satanás, está de camino. Jesús sabía que Satanás venía por él. ¿Cómo es esto? A través de Judas Iscariote y el acuerdo con los líderes religiosos de entregarles a Jesús por 30 monedas de plata. Solamente faltaban entonces el arresto de Jesús en Getsemaní, el juicio amañado de los sacerdotes, ¿verdad? En el patio de los sumos sacerdotes, la sentencia final de Pilato, incitados por la turba incrédula, crucifícale, crucifícale. Ante todo esto, ¿tenía o no tenía paz Jesús? Convencido de la voluntad del Padre, que para morir en una cruz por nuestros pecados, el Padre lo mandó. Fíjense que esa era la convicción. Entonces él tenía paz. Y tenía esa convicción de obedecer al Padre y amar al pecador hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta muerte y muerte de cruz. Él dijo entonces a sus discípulos, así hago, levantaos, vamos de aquí. Como termina prácticamente este capítulo en el versículo 31. Hermanos, el príncipe de paz salió a enfrentar al príncipe de este mundo para vencerlo y quitarle el poder del pecado y de la muerte sobre nuestras vidas. ¿Ven? Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dicen de la siguiente manera. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente. Y aquí está la victoria y la seguridad, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y el último aguijón, que es la muerte, también fue vencido por la resurrección gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunto, ¿te da seguridad esto? Cuando tienes una situación, ¿te da seguridad? No busques seguridad en otra cosa, porque tarde que temprano no vamos a estar aquí. El Señor nos recibirá en gloria si no ha llegado. Pero si ha llegado, no, iremos con Él en gloria por toda la eternidad. Nada de este mundo es seguro y en nada verdaderamente debemos poner nuestra seguridad, sino en lo más importante, en nuestra alma. Es lo único que nos vamos a llevar, una experiencia, ¿verdad?, de vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es fuente de paz, Jesús es fuente de gozo, Jesús es fuente de seguridad. Todo esto es de los creyentes, es tuyo, es mío por la fe en Jesucristo. Y en esta mañana, amado hermano, amado oyente, si tú no has recibido a Cristo con arrepentimiento y fe, hoy pudiera ser que Jesús, el Salvador, también sea tu fuente de paz, de gozo y de seguridad, porque Él lo sigue siendo. Y en esta mañana, cerrando esta predicación, así te lo presentamos, así te lo recomendamos. Cristo es la fuente de paz. Cristo es la fuente del gozo verdadero. Te lo estás perdiendo. Cristo es la fuente de seguridad. Solo que confíes en Él. Pongas tu fe en el Señor Jesucristo y sabrás entonces lo que es esa paz, ese gozo y esa seguridad de la cual Jesús le habló a sus discípulos. Que así sea también en la vida de cada uno de los presentes. Amén. Amén. Oh Padre, no necesitamos nada más. Ciertamente estamos completos en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud tuya, oh Dios. Y su gozo, su paz, su seguridad para enfrentar inclusive la muerte horrenda para el perdón de nuestros pecados, Señor, está en nosotros los creyentes, nos pertenece. Estamos completos. Ayúdanos a no estar, Señor, atribulados, Señor, con caras largas, desesperados, buscando soluciones fuera de quien es la fuente de todas las cosas buenas, de todas las bendiciones que tú prometes para tus hijos. Te damos gracias por la suficiencia de Cristo en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo recordándonos esta verdad para bien de nuestras almas, Señor, y para gloria de tu santo nombre. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas.